Entonces, queríamos preguntarte un poquito sobre la novela, ¿no? En la que Paula busca descubrir los motivos detrás del suicidio de su abuelo. ¿Cómo has escogido el título? Chistoso, pero generalmente yo siempre escucho que los títulos es lo último que se encuentra, pero lo primero que tenía, porque es un verso de un poema de mi abuelo. Y yo sabía que cuando yo hablaba con mi abuelo, es eso lo que buscaba, ese ruido, el ruido de sus horas, el ruido que él hacía en mi cabeza. O sea, para mí expresaba exactamente, ahora, en realidad cuando hablamos incluso del proceso de escritura, es ese ruido, esa sensación de ir a buscarlo, de ir detrás de él, de sentir lo que me dice cada palabra, las sensaciones que me generaba, es lo que me ha conducido en el camino. O sea que es realmente el ruido de tus horas, habla de mi abuelo en mi cabeza que me retumba como... Y esta vez poesía es un poema inédito, que es un poema de los que más me gusta, que se llama El reloj está loco, algo así, y es un que habla sobre el tiempo, es muy fuerte. Entonces es un verso. ¿Cuánto tiempo te tomó escribir? Objetivamente, o sea, desde el momento que yo he dicho, ok, creo que aquí tengo una novela, objetivamente, así, 1 año y medio. Pero ese 1 año y medio es como una ya reescritura para mí, o sea, porque el tiempo de lectura, el tiempo de escribir textos, un montón de textos, o sea, el momento que he dicho, ok, creo que aquí tengo una novela. Yo ya tenía una gran carpeta así, todos los textos acumulados, y yo dije, pero aquí hay un personaje, tiene que pasar algo, entonces la muerte de la abuela, de hecho, tenía que pasar un momento detonador para que comience, pero dicho, ¿qué puedo hacer? ¿Qué movimiento detonador que obligue a Paula a volver a Bolivia, digamos? Y entonces, bueno, una abuela se muere. Pero yo creo que, digamos, en total el tiempo, 1 año y medio, que para mí ya sería como una reescritura, antes ha habido ya 1 año y medio antes, o sea que por unos 3 años he estado con eso, ¿sí? Además que yo no, es mi primer libro, he escrito textos para teatro, he escrito para la danza, los textos que se leen, poéticos, todo eso, pero es primera vez que yo escribo una novela. Entonces, ahí ha sido realmente componer con todas las voces que aparecían. Y además que las voces se repetían. ¿Cómo ha sido todo ese proceso, ¿no? De trabajar con tus recuerdos y al mismo tiempo construir a los personajes y el modo en el que les ha afectado en sus relaciones, ¿no? Ha habido un trabajo de memoria muy grande, de realmente ir a escarbar en la memoria de la familia, muchas entrevistas de las personas que podían haber conocido todavía a mi abuelo. No existen muchas, la verdad, pero sí tías, ¿no? Tías que de la familia. Había un trabajo primero de escarbar todas las personas que habían y un trabajo mío de memoria, de tratar de traer a la memoria esos silencios que han abundado en la historia familiar. Y después de construcción, porque yo, ¿cómo podía traer ese personaje sin que la novela sea no sé, de fantasía o de ficción o de realismo mágico? No quería una cuestión, o sea, quería que la presencia de ese hombre sea realmente en nuestra vida, algo de todos los días. Entonces ahí comenzó a ver cómo podía traer en los sueños, en esa conversación entre líneas a través de la poesía. O sea, al final Paula y Otto se comunican a través de las palabras de Otto y a través de cómo esas palabras se reflejan en Paula, ¿no? Y la construcción de los personajes, la verdad, que en realidad los personajes, aparte de Otto y el padre, que tal vez los muertos son los que he querido ser más fiel a lo que imagino que eran y a lo que yo puedo decir que mi padre era, porque mi padre se muerto cuando yo era muy joven, realmente he querido construir lo más fiel a la realidad, pero también es una ficción, porque mi memoria es un engaño, digamos, o sea, me puede jugar, la parte emocional va a jugar. Sin embargo, el resto había una construcción que ha sido un poco en búsqueda del suspenso, o sea, para que, digamos, de qué momento, y mi libro, a cada final de capítulo, queda en algo roto, no de ese capítulo, de parte, queda como algo roto para querer seguir leyendo. Entonces, construye sus personajes un poco en busca de construir la historia, de construir el suspenso, hacia dónde va. ¿Cómo ha sido para vos construir todo el giro que da al final? ¿Y cómo has mantenido el suspenso?
yo sabía hacia dónde quería llegar Paula, hacia dónde yo quería llevar a Paula. Sabía que en algún momento Paula tenía que salir de ese como un callejón sin salida, porque en realidad nadie imagina hacia dónde va, ¿no? Pero yo sabía hacia dónde iba. Y en el momento, yo tengo que decir que en un momento yo iba a matar a Paula. En un momento yo me he dicho, o sea, yo creo que le he llevado tan lejos, no, realmente, le he llevado tan lejos que no me queda otra que matarla. No sé cómo sacarla de eso. Y tengo una colega escritora con la que discutía mucho y decía, pero no, pues, no puedes matarla, ¿no? Pero ¿por qué no? Y comencé a ver si eso podía pasar. En la literatura se ven esos casos, pero realmente, porque no veía cómo sacarla. Y después he dicho, o sea, si Paula era capaz de percibir la belleza, si era capaz todavía de darse cuenta de la belleza que hay en el mundo, podía salvarse. Y entonces ahí comencé a buscar de qué manera Paula podía llegar ese signo de belleza, ese signo así como de decir, estoy viva, o sea, la vida es bella, o vale la pena vivir, no sé, para cambiar de su destino. Y creo que eso realmente no lo he premeditado. El libro en sí tenía una cosa un camino muy, o sea, muy sencillo, que sabía hacia dónde quería llegar, pero cada cosa se ha ido construyendo en el camino. Y me he dejado realmente llevar por las sensaciones. Por ejemplo, decía, en este lugar Paula tiene que vivir este camino psicológico, digamos. ¿Dónde va a estar? ¿Dónde la puedo poner? ¿Qué escenario puedo dar para que ella llegue a este lugar internamente? Entonces se iba construyendo así. Y ese giro era un poco con la historia del abuelo, porque hay un paralelismo, era un poco para mí evidente que en algún momento Paula iba a tener la tendencia a bascular por ese lado, ¿no? A torcer por ese lado. Pero también porque ya había una vez antes, ¿no? Entonces, no tengo que decir esto, y realmente ha sido muy orgánico, todo ha sido muy orgánico, de llevar en el camino, al mismo tiempo que yo sabía hacia dónde iba. A ciegas, pero sabía hacia dónde tenía que llegar. Igual en tu obra mencionas a Cortázar, un referente muy importante en la literatura. ¿De qué manera te influyó su obra en la narrativa y en la estructura? Yo creo que en la narrativa y en la estructura nada, porque realmente nada, no puedo presumir parecerme a Cortázar. Es un dios. No, pero Cortázar para mí personalmente ha sido muy importante en mi vida, porque tal vez él es el que me ha despertado ese deseo de ir detrás de esa cosa del misterio de la vida, o sea, ¿no? Cuando la maga, Oliveiro, Rayola hacía mi libro de cabecera de la juventud, que no entendía todo, tengo que decir, porque hay cosas que son muy complicadas, pero me llevaba a ir más allá, a ese lugar donde yo quería para responder mis preguntas. Y creo que mi libro, en ese sentido, está motivado también por eso, por ir en busca de respuestas, que siempre van a seguir habiendo, pero tú puedes ir respondiendo, pero aparecen nuevas porque sigo su movimiento. Pero es sobre todo eso, Cortázar, es el aire del misterio de la vida. Otto, el abuelo de Paula, es un poeta cuya obra se intercala con la narrativa. ¿Cómo equilibraste la narrativa de la novela con los poemas de Otto? ¿Y qué función crees que cumplen en la historia? Wow, buena pregunta. Creo que ha sido muy orgánico el proceso, porque antes de escribir el libro yo he leído mucho, leído y releído y vuelto a leer, me he impregnado de las palabras de Luis, de Otto, y eso estaba como encarnado en mí, entonces, porque hay las cartas, que hay mucha correspondencia, que incluso te dan un poco la visión de la época, hay la poesía y hay todo el relato familiar. Antes de comenzar a escribir, tenía eso. Y después, cuando he comenzado a escribir, me olvido de todo eso para escribir, pero ya estaba en mí, entonces ha sido un poco como que, ¿cuál es el camino de Paula? ¿Qué es lo que Paula está buscando? Y en ese sentido, aparecían para mí las palabras de Otto. Pedazos, trozos de sus cartas, de su poesía, en los momentos en que Paula tenía una vivencia, aparecía como un reflejo,
un verso de un poema de Otto, de Luis. Entonces ha sido muy, yo en eso siento que ha sido muy orgánico, que toda esa información está en mi cuerpo y que poco a poco yo escribiendo iban saliendo, me iban viniendo así como evidencias. Y en el fondo yo creo que tengo un deseo muy profundo de devolverle a mi abuelo lo que no ha tenido en vida, porque mi abuelo ha sido muy reconocido, ha ganado muchos, en la época había los premios florales a la poesía, y ha ganado 3 veces seguida. Era un poeta reconocido, pero él, yo creo que ha vivido su vida pensando que no era reconocido. Hay una cuestión así. Y además, después, ha muerto de una manera muy trágica, ¿no? Olvidado, del olvido de la familia. Realmente es un final muy triste. Yo quería devolverle algo, quería de alguna manera, con el libro, tomar sus palabras y devolverle un poco así de la dignidad y del valor de su poesía, porque es un poeta que ha tenido mucho valor en la época. ¿Qué te ha inspirado a explorar el tema del suicidio desde una perspectiva tan íntima y familiar? En realidad, yo no he buscado investigar el tema del suicidio. El suicidio es como una consecuencia. Para mí está motivado por querer descubrir un poco la vida de mi abuelo, porque mi abuelo ha sido un personaje muy misterioso en la familia, y yo como niña, mientras menos te dicen las cosas, más quieres saber exactamente. Entonces, y además que era un personaje que generaba mucho estrés, su sola evocación hacía llorar a mi abuela, pero al mismo tiempo había una actitud de mi padre de entregarme, ponerme al alcance sus libros, su poesía, para que yo lo descubra, porque él, yo creo que no podía hablar. Entonces, para mí, la motivación de mi libro y la historia de Paula es una manera de ir detrás, de escarbar en la vida de mi abuelo y tratar de descubrir a ese hombre con el que yo desde muy niña me he sentido como reflejada. Y si bien el libro tiene cosas de mi vida, Paula no es yo, porque el camino de Paula no es mi camino. Entonces, hay una parte que la gente identifica mucho porque sí me ha inspirado en mi vivencia de Cochabamba, en cada vez que yo vuelvo y cómo veía la ciudad, pero es otra historia, es ficción. Claro. Yo creo que había esa pregunta de si estabas pensando en escribir otra cosa, si estabas escribiendo algo más. Sí, estoy escribiendo. Estoy ahorita en un proyecto que no tiene nada que ver con Paula, pero también sigo yendo hacia atrás, pero ya de otra parte, y en la que realmente no juego nada yo porque es más atrás, ¿no? Pero resulta que ahora entré en contacto con la nieta de Yolanda Bedregal, con la Alejandra Chazú, y me he enterado que existen nuevas cartas. Pero esta vez no son cartas de mi abuelo dirigidas a su amada, sino que son cartas de mi abuelo dirigidas a una colega, amiga, muy amiga suya, poeta. Entonces estoy súper curiosa de saber cuál es el tono de su voz, que yo imagino que va a ser mucho más trágico y mucho más lúgubre, porque finalmente con su amada, con su amor, había el amor y había también esa sensibilidad y esa como inocencia de la mujer a quien amaba, ¿no? Una mujer de una familia muy respetable, así que no podía hablar muy fuerte, muy delicadita, no podía decirle muchas cosas. Y yo me imagino que el tono y el contenido de las otras cartas voy a hacer descubrir otro universo y estoy impaciente. Entonces, no sé, estoy en un proyecto ahora, evidentemente. Pero creo que el señor era todo un personaje, ¿no? Porque yo creo que cuando las personas se hacen muy mayores, como que no las vemos como que tienen una vida, pero los jóvenes tenían toda una vida y tenían muchas historias. ¿Sabes de cuántos años se ha muerto mi abuelo? 37 años. No, súper joven. Pero la época y cómo le escriba, él ya se veía como viejo. En la época tal vez 37 años sí era mucho mayor, tal vez la esperanza de vida era mucho menor que ahora. Pero entonces es que antes se veía mucho mayor a la gente. Sí, digamos. exactamente. Entonces se ha muerto muy joven. Se ha muerto en plena, para nosotros, plena juventud. O sea, muy joven, en plena también etapa de madurez de su poesía, y se ha muerto muy solo. Qué lindo, pero recuperarlo, ¿no? Recuperar su voz, como dices. Sí, Sí. sí, porque decimos que no tenemos escritores, poetas, es porque somos muy ingratos con nuestros escritores. Sí. Y los que se han muerto joven como mi abuelo, y además que en el caso de mi abuelo, con la gran
pelea familiar y todo eso, nadie está, aparte de los poetas de la época, hasta que se ha muerto, le han hecho homenajes y cada vez siempre había. Una vez que los poetas de la generación se han muerto, ya no había. Sí. Y estamos llenos de grandes artistas, grandes personajes que si nosotros no los rescatamos, o sea, nos hace bien saber que venimos de una tradición literaria, artística, o con gente, con mentes maravillosas. No, yo creo que es una buena manera de honrar a alguien que, si bien físicamente ya no está en varios lugares. Sí, No sí. Para mí hay una cuestión de una necesidad un poco de volverle a mi abuelo, por ser mi abuelo, pero también por ser el poeta que ha sido, también una necesidad por mi padre, que ha sido, yo creo, la generación del silencio, y de volverles a hablar, pero también porque es un boliviano que también ha dejado algo para... Sería lindo ir rescatando así a estos artistas olvidados. Hay esta escritora, no sé si la conoces, la Annie Ernaux. Ah, claro. ¿No? Ella Sí. dice que la escritura es como un don devuelto, ¿no? En un momento de escribir uno está devolviendo, como que devolviéndole a la misma escritura casi, ¿no? La vida. Sí, y esta Annie Ernaux, ella sí que tiene un trabajo de memoria muy agudo, muy agudo, y ella, porque no embellece, ella es súper, y mucha gente no le gusta, porque dice las cosas tal cual son, y vamos muy cruda, o sea, sin mucho adjetivo, quiere realmente mostrar tal cual es la realidad, y devolverle a esa, porque ella viene de un origen muy humilde, entonces devolverle a esa generación un poco esa dignidad. Claro, pero creo que su ejercicio es eso, ¿no? Igual hacer de la memoria individual algo colectivo. Sí, ¿no? exactamente. Pero te puedo decir que es muy controversial el resultado, incluso cuando ha ganado el premio Nobel, había una gran cantidad de autores franceses, para mí, puro envidiosos, que no estaban de acuerdo. Hay mucha gente que no le gusta, y está bien, no tiene que gustarte todo. Sí. Está bien, a mí me encanta, pero es una literatura que puede no gustarte, porque es muy seca, es al grano. ¿no? Pero, como dices, es su trabajo, creo. Sí. Y mucha gente se siente reconocida y le agradece porque incluso hay muchos escritores, como ahora hay uno que ha ganado el Prix Goncourt, que es Nicolas Mathieu. Él, por ejemplo, que es un súper escritor que también viene de un origen humilde y vuelve a esa memoria, pero es puro ficción. Pero de todo caso se alimenta de esa memoria aguda de lo que es, y siempre los personajes son de la clase un poco olvidada, ¿no? La clase baja, la clase olvidada. Me gusta mucho el tema de todo el proceso de duelo, porque es bien realista. Porque es como que uno no entiende, digamos, porque es como que tienes que ir pasando diferentes etapas hasta llegar tal vez a la opción final de me siento muy cansada para seguir, pero al final la vida sigue siendo bonita, digamos. Exactamente, sí. Y además eso del duelo es también porque yo creo que eso ha un poco influenciado en el deseo, pero casi más que deseo, era como una necesidad de escribir el libro, es porque vivir, o sea, en realidad no te das cuenta hasta que lo haces consciente, pero vivir en el silencio y en la contención, o sea, tú vives algo y te parece todo normal. Yo toda mi vida he sido feliz y todo me parece normal, pero cuando te das cuenta el nivel de la contención, digamos, la muerte del abuelo, el silencio, la muerte del padre, y esa incapacidad de hablar, esa incapacidad de poner palabras a la muerte, a los sentimientos en torno a la muerte, al duelo, el permitirse vivir el duelo, porque al final en una familia nadie habla, nadie dice nada, porque todo el mundo protege al otro. Entonces no era maldad, era simplemente que todos se querían proteger. Muchas veces igual pasa que las familias guardan silencio de manera comunitaria. Exactamente. Y no se dan cuenta que en general creas grandes huecos que al final algún rato van a explotar. Entonces, es lo que digo, es tan realista, digamos, el proceso de tratar de entender qué está pasando y pasar por arriba y abajo y arriba y abajo, hasta llegar a un punto de sentirte muy cansada y luego al final está bien. O sea, no estoy tan bien, pero la vida sigue siendo bonita. Exactamente. Y ese es el camino de Paula, digamos, ¿no? No va a tapar los problemas con un dedo, no, todo está así, pero lo ve, lo acepta, y aún con todo eso, vale la pena seguir viviendo. Pero yo estoy convencida, para mí en la vida, si tú tienes la capacidad
de absorber la belleza, tienes la capacidad de ser feliz. O sea, estamos rodeados de bellezas, todo, mira, sí, todo, o sea, la sonrisa de un niño, o sea, puedo decir cosas clichés, pero quieras que no, ver a Cochabamba llena de flores, te alegra la vida, te alegra la vista. Vivir entre la basura, quieras no, eso va a afectar Pero incluso entre la basura puedes tener la capacidad de ver la belleza. Y yo creo que si tenemos eso, yo quisiera tener eso. No, parece que sí. Igual esto que decías del camino de Paula se parece a una frase, ¿no?, de Cortázar, bien famosa, la de si uno tiene la fuerza de aceptar que todo está perdido, nada está realmente perdido, ¿no? Sí, y qué chistoso que la menciones, porque esta frase, entre las frases que yo tenía que para poner en la parte del libro, estaba también esa frase. Y al final me quería poner Cortázar. Ay, no sé por qué no quería poner Cortázar, me sentía un poco como, ay, no sé, muy directo creo que era. El Cortázar era muy importante para mí, pero no sé si era tanto para el libro. Entonces yo quería más con el libro algo que tenga que ver con la belleza. Pero sí, esa frase estaba entre las que podría estar ahí. Yo creo que más que nada es como agradecerle, porque siento que es un libro tan profundo y que te hace entender tantas cosas. O sea, el proceso de duelo cuesta mucho y es como le digo, muchas veces estás aquí y otras veces estás muy abajo. Hay momentos en los que sientes que no te puedes levantar, pero luego entiendes que la vida es así. Y igual sigue siendo algo muy bonito y creo que es lo que me gusta mucho de todo esto. Muchas gracias, muchas gracias. Quiero decir una cosa sobre eso, es que para poder escribir este libro, yo he tenido que esperar porque en el momento de la juventud, cuando estaba en la universidad y todo, descubrí que el suicidio y todo era demasiado fuerte y no había distancia entre lo que me pasaba y yo, Dios. Tiene que haber una distancia para poder escribir. Y después murió mi padre y evidentemente, si tú escribes en el mismo momento de la muerte, vas a escribir puro así como, así, un melodrama insoportable. Entonces, sí he esperado, es porque yo sabía que necesitaba una distancia para poner las cosas así, a la distancia, y poder hablar así como una cirujana que corta un cuerpo y podía tener sin que eso me afecte. Entonces, sí podía hacer eso, así porque había un trabajo de duelo que ya lo había superado y que me ha permitido hablar de eso. Que igual el tema mucho de lo que siempre es algo muy fuerte. Eso. Entonces siempre hay como que caminar un poco con cuidado por ahí, ¿no? Sí. Y es un proceso igual que... Y es muy sensible es más, el que se mató, ya no está. Pero es la familia, para toda la familia. Claro. Sí, justo yo vi un documental de eso, de personas que son sobrevivientes a personas que sufrieron, y es muy difícil hablar de eso. O sea, hablar de la experiencia de vivir el duelo de una persona que ya no está y que ha sido toda su vida es muy complicado. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes.